Contamos con la colaboración de Joan Ramírez para tratar el tema de la gestión energética y la optimización de la factura eléctrica, uno de los webinars con más éxito de Voltimum durante los últimos tiempos. Los usuarios más habituales ya conocéis el funcionamiento de las sesiones, pero por si hay alguien nuevo, recordamos los temas a tener en cuenta para el webinar. Primero, para evitar problemas de conexión en vuestro equipo, debéis cerrar los programas que puedan estar consumiendo altos niveles de datos, como sería Skype, Spotify, etc. La presentación completa, así como el vídeo del webinar, se mandará a todos los asistentes directamente al email de contacto en unas semanas. Para asegurar el buen ritmo del webinar, abriremos el turno de preguntas una vez finalizada la presentación, por lo que agradeceríamos que reservéis cualquier duda que pueda surgiros hasta ese momento. También quería informaros de que para el año que viene estamos preparando un curso presencial como continuación de este webinar, que presentará el mismo Joan y que se llevará a cabo en 10 ciudades alrededor de España. Ya lo hicimos en Barcelona y debido a la buena aceptación que tuvo, pues el año que viene estamos preparando esta iniciativa. Todos los que estáis aquí hoy seréis informados debidamente por correo electrónico en el momento en que se abran las plazas para estos cursos presenciales. Dicho esto, gracias por estar aquí y empecemos con el webinar, Joan, cuando tú quieras. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Laia, por la presentación y muchas gracias a todos por asistir en este webinar. La verdad es que es todo un placer poder colaborar y estar con vosotros en este webinar sobre la factura eléctrica, donde nos gustaría pues exponer y detallar todo lo que envuelve y lo que hay detrás de las facturas eléctricas. La verdad, un poco como antecedente, es que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, todo el mundo que se dedicaba a los proyectos eléctricos en el mundo eléctrico y también los empresarios, no se daba la importancia ni se daba el valor económico de la explotación de una instalación eléctrica. Es decir, todo el mundo dimensionaba, proyectaba, pero sin tener en cuenta el tema de facturación. Y la verdad es que, como veremos, es todo un mundo que hay que conocer y que ahora hay que ponerlo en valor, que es el valor de la energía, ¿no? Entonces, vamos a intentar explicar todo esto en este webinar. Sin más, simplemente agradeceros pues a la asistencia y aquí desde Voltimum solo deciros de que queremos activar otra vez todos los webinars, ser un portal de referencia en cuanto a formación online, formación presencial, formación continua dentro del ámbito energético, del ámbito eléctrico y de las instalaciones. Así que bienvenidos y muchas gracias. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente, ¿y por qué la importancia de la gestión de las facturas? Pues aquí tenemos uno de los principales motivos, que es el precio. Si la factura eléctrica no fuese cara, no estaríamos aquí hablando de esto. Pero ¿qué pasó? Que alrededor del 2013 cambió la ley del sector eléctrico y lo que son los peajes de acceso se dispararon. Se dispararon los peajes de acceso y esto, sobre todo en el término de potencia, ya lo veremos, que es un precio, es un término fijo, que va en función de los kilovatios que tienes contratados. Esto se duplicó y en algunas facturas se ha más que duplicado, en donde gente que antes pagaba de mínimos, por ejemplo, 500 euros, pues han pasado a pagar 1.000 euros. Y además hay todo un mundo de penalizaciones que si te pasas de unos excesos vas a pagar aún más. Es decir, que a raíz de este cambio de los peajes de acceso, en 2014
por lo que se disparan las facturas. Entonces, este es el principal motivo, el precio. ¿Qué ha pasado? Que quien no se haya revisado las facturas desde entonces, pues estará pagando un dineral y estará asumiendo pues este incremento que hubo aquí de los peajes de acceso, sobre todo en cuanto a potencia. Como muchas viviendas, muchas instalaciones nuevas se proyectaron alrededor de 2004-2010, que era todo el boom de la construcción, ¿no? Pues todos los contratos que se hicieron en su momento, que como decía antes, no se daba valor a la contratación eléctrica, pues estarán pagando ahora este aumento de los términos de potencia que hubo en estas fechas. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe nada de la factura de la luz. No lo sabemos nosotros en nuestras viviendas, nadie sabe cómo funciona la factura, hables con quien hables, la gente no entiende la factura, tampoco los empresarios, los empresarios optimizan costes, distribuidores, dónde comprar a nivel de personal, pero cuando llega la hora de pagar el recibo de la luz, pagan y ya está, y no se cuestionan nada. ¿Por qué? Porque no se sabe nada sobre la energía, no se sabe nada sobre la factura de la luz. La gente no sabe a qué precio están pagando el kilovatio hora, no saben si consumen más o consumen menos de lo normal, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos que aprender a gestionar todo esto y a darle valor. Al final, ¿qué es la energía? ¿Qué es lo que pagamos todos? La energía es potencia por tiempo. Y esto es lo que el contador irá registrando de manera continuada en el tiempo durante las 24 horas del día y los 31 días del mes. Entonces, ¿qué es lo que más energía nos va a consumir? O lo que más potencia tenga o lo que más tiempo esté funcionando. Son las dos variables que se tendrán que analizar porque es lo que nos va a determinar la energía que vamos a pagar. Primero de todo, vamos a dejar muy claro cómo funciona el tema de la distribución eléctrica, porque hay que diferenciar muchísimo entre empresa distribuidora y empresa comercializadora. Es decir, la electricidad se genera en unas plantas de generación que pueden ser pues las centrales térmicas, las centrales nucleares, parques eólicos. Esta electricidad que se genera, red eléctrica la distribuye a través de las líneas de alta tensión hasta llegar, digamos, a nuestras ciudades. En nuestras ciudades hay muy pocas empresas distribuidoras en función del lugar de España que tienen el monopolio y son las encargadas de llevarnos la luz hasta nuestras viviendas. Por ejemplo, en Cataluña es Endesa Distribución, pero hay otras comunidades de España que puede ser Iberdrola o alguna otra distribuidora, pero son muy pocas las que tienen este mercado y es un monopolio. Entonces, por ejemplo, en Cataluña que tenemos a Endesa, es Endesa Distribución y ella es la única empresa, y es la encargada de llevar la electricidad hasta nuestras viviendas. Incluso el contador es propiedad de Endesa Distribución. ¿Qué pasa? Que es aquí, en nuestras viviendas, donde nosotros tenemos que comprar la luz. ¿Y dónde se compra la luz? Se compra la luz a través de una comercializadora. Y es aquí donde hay el mercado libre. Así como la distribución, es decir, llevar la luz hasta las viviendas es únicamente responsabilidad de la distribuidora, con quien nosotros contratamos la luz es un mercado libre y tenemos más de 200 comercializadoras
a quien contratar la luz. Y es aquí donde nosotros, como consumidores, tenemos el poder de escoger aquella compañía que a nosotros nos guste más, nos dé mejor precio, a que nos venda a kilovatios verdes, es decir, procedentes de energías renovables, que sea transparente, que invierta en proyectos sociales, etcétera, etcétera. De estas pequeñas comercializadoras hay muchísimas así. Entonces, nosotros en una factura pagamos, digamos, dos grandes conceptos. Uno es la potencia y otra es la energía que yo voy a consumir. Lo que es el tema de potencia, que es un término fijo, un término que va en base a la potencia que yo tengo contratada, este concepto se paga en su totalidad a la empresa distribuidora. Lo que pasa es que lo pagamos a través de la factura eléctrica que nos hace nuestra comercializadora. Esto es así para no tener dos contratos o dos facturas a la vez, ¿no? Entonces, para hacerlo fácil, cuando nosotros hacemos una factura, cuando hacemos un contrato con una comercializadora, la que sea, estamos, digamos, les damos la potestad a ellos para que ellos, en nombre nuestro, firmen un contrato con la distribuidora para hacer esta conexión a red. Y esto lo hace todo el mundo así para hacerlo más sencillamente, ¿no? Más fácil. Entonces, los peajes de acceso famosos, los peajes, es un término fijo que, como hemos dicho, se paga a la distribuidora y es un término que está regulado por el gobierno, están fijados por ley y son unos euros kilovatio. Y estos son los que se dispararon los que han aumentado muchísimo, ¿no? Y es estos euros kilovatios contratados los que se pagarán por esta potencia contratada. Y es aquí donde nosotros podemos optimizar muchísimo muchos de los contratos. Muchísimo. Luego hay otro peaje de acceso también que se paga a la distribuidora, que es por un término de energía, que es unos euros kilovatios hora. Es decir, es un término variable en función de la energía que yo he gastado. Este precio es menor que el otro y se paga ya dentro del precio de la energía de los kilovatios hora que a nosotros nos dan. Es decir, que este peaje de aquí, el peaje por energía, a nosotros tampoco nos interesa, ni lo vamos a tener en cuenta, porque ya es un precio que ya está incluido dentro del precio del kilovatio hora que a nosotros nos venden. Entonces, nosotros el que sí que vamos a tener en cuenta es el de potencia, que es un valor que está fijado por la normativa. Y ahora lo veremos. Y luego, esto se pagará siempre, siempre. En cada factura, este peaje de potencia lo vamos a pagar siempre, en cada factura. Aunque yo no consuma ni un kilovatio hora, aunque yo no encienda ni una bombilla, este término lo voy a pagar siempre, fijo, cada mes. Luego hay otro concepto que es lo que yo voy a pagar por la energía que yo he gastado. Esto sí que depende de mí como consumidor. Lo que yo pago por energía sí que son los kilovatios hora que yo he consumido por el precio del kilovatio hora que a mí me ofrecen. Entonces, aquí es donde yo podré escoger qué empresa, qué comercializadora le compro yo la luz. La que me dé un buen precio por la energía. O a lo mejor no me dan el mejor precio, pero es una energía verde, es una empresa responsable, es una empresa, una comercializadora con valores y yo pues decido estar con ella no por el mejor precio, sino por este valor que hay detrás de la empresa.
vamos a ver qué es esto de los peajes, esto de los, digamos, de los tipos de facturas que hay. A grosso modo podemos hablar de tres tipos de peajes, es decir, tres tipos de contratos en función de la potencia contratada. Los peajes 2.A son para potencias igual o menor de 10 kilovatios. Es decir, todo el mundo que tenga contratados menos de 10 kilovatios estará con un peaje 2.0. Quien tenga contratados entre 10 y 15 kilovatios estará en un peaje que se llama 2.1. Y cualquier contrato con más de 15 kilovatios estaremos hablando de un peaje 3.0. Es decir, que tenemos menos de 10, que serían básicamente viviendas y pequeños locales, pequeñas tiendas. Luego estamos entre 10 y 15, que pueden ser también algunas viviendas, comunidades de vecinos, también algún bar, pequeños restaurantes, tiendas, naves industriales. Y luego vienen las 3.0, que es la mayoría de los suministros. La 3.0 va desde 15 kilovatios hasta 450 kilovatios. Es decir, que lo que vamos a ver para la 3.0 es la gran mayoría de contratos a grandes comunidades de vecinos, parkings, restaurantes, tiendas, naves. Todos estos suministros de más de 15 kilovatios estarán en la 3.0. Entonces, estos tres tipos de peaje tienen distintos precios de peajes y están regulados por una normativa que son estas órdenes del gobierno. Las puede consultar todo el mundo, salen en las facturas eléctricas y sus precios están regulados por ley. Con lo cual, si sabemos los euros kilovatio que nos fija la normativa y yo sé cuántos kilovatios voy a contratar, sé cuánto tengo que pagar de peaje. Pues en base a esto es donde vamos a hacer las optimizaciones. En cuanto a las tarifas 2.0 y las 2.1, las potencias que se pueden contratar son potencias normalizadas. Las potencias normalizadas son estas que tenemos aquí, que se corresponden, las potencias monofásicas son las potencias que salen de multiplicar los amperios por el voltaje, es decir, 230 voltios, potencia extensión por intensidad. 230 voltios por el amperaje del lo que antes se llamábamos el ICP, que son normalmente 20 amperios, 25 amperios, 40 amperios. Pues de multiplicar los amperios por 230 voltios salen las potencias normalizadas, que son estas de aquí, para suministros monofásicos. Para suministros trifásicos son estas de aquí. Estas son las potencias que yo puedo contratar. A partir de estos límites ya saltamos a las tarifas, a los peajes 3.0, que hemos dicho que son para más de 15 kilovatios. Entonces, a partir de 15, yo puedo contratar lo que quiera. Es decir, puedo contratar 15,001, puedo contratar 15,2, 15,3, 16, 20, 20,1, 20,003. Puedo contratar lo que yo quiera. E incluso es esto, con los decimales que yo quiera. Esto solo a partir de los 15 kilovatios contratados, es decir, en las tarifas 3.0. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las 2.0, ¿no? Que son la mayoría de viviendas,
a pequeños locales, pequeños comercios, y es lo mismo también que la 2.1. Pero vamos a ver la 2.0. La 2.0, los peajes son estos que salen aquí. Estos peajes que están regulados por ley, los podéis encontrar en cualquier factura, por internet, están regulados en aquellas órdenes ministeriales que hemos visto, tienen este valor de euros kilovatio año, que lo podemos pasar a euros kilovatio mes o lo podemos pasar a euros kilovatio día, simplemente dividiendo los kilovatios año entre 12 o entre 365 días. Y depende de la compañía eléctrica, nos lo facturan así, nos lo facturan así o nos lo facturan así. Pero estos valores están fijados por normativa. ¿Qué pasa? Que en algunas compañías le añaden un margen de beneficio. Este margen de beneficio está fijado por ley también en estos valores, pero esto es solo, este margen de beneficio está fijado por ley solo para que quien tenga contratado lo que es el PVPC, el precio voluntario del pequeño consumidor, que es lo que antes era la TUR, la tarifa de último recurso. Quien tenga la TUR, se le va a sumar este margen de beneficio. Pero quien no tiene la TUR, es decir, quien está al mercado libre, la mayoría de empresas no le ponen ningún margen, es decir, esto no lo cobran en ninguna factura. Porque ya veremos que al final es muy interesante estar en el mercado libre más que en la TUR. Vamos a ver el ejemplo de una compañía que tenga contratado 4,6 kilovatios, es una potencia normal de una vivienda, y una factura de 32 días, es decir, más o menos un mes. Pues una familia que tenga contratado 4,6 kilovatios multiplicado por 32 días y multiplicado por el peaje, si tiene contratado la TUR, la tarifa de último recurso, que entonces es este valor de aquí, los 0,11, porque hay el margen de beneficio, va a pagar 16,95 euros. Y va a pagar esto sí o sí, cada mes. Si esta misma familia está en el mercado libre, va a pagar también por los 4,6 que tiene contratados, por los 32 días, por 0,104, es decir, por este peaje de acceso sin el margen de beneficio. Es decir, va a pagar 15,34, €1,5 menos a la factura. Es decir, que quien esté en el mercado libre va a pagar menos que alguien que esté en la TUR, en el mercado regulado. Vamos a ver otro ejemplo. Si alguien tiene contratado 5,75 kilovatios, es una potencia también más o menos estándar de una vivienda, y esta persona se quiere reducir la potencia a 3,45, ¿sí? Es decir, vamos a bajar dos tramos de 5,75 a 4,6 y de 4,6 a 3,45. Esta persona, si miramos los peajes de antes, anualmente, que tienen este valor de aquí, pues esta persona va a pagar 241 euros al año. Si se baja la potencia a 3,45, va a pagar 145 euros al año, es decir, un ahorro de casi 100 euros al año. A este concepto, a estos términos de potencia, luego hay que añadir dos impuestos que cargan sobre cualquier factura. Es decir, el impuesto de la electricidad, que es un 5,11%,
y luego hay el IVA, que es un 21%, que son dos impuestos que cargan sobre este valor de aquí. Con lo cual, haciendo números, podemos decir que para hacerlos fácil, cada tramo de potencia que reduzcamos de potencia contratada supone unos 6 euros al mes. Aquí pone 6 euros año, pero son 6 euros al mes por cada tramo que reduzcamos. Es decir, que si alguien nos pregunta, es que yo me estoy pagando mucho de factura, me quiero reducir la potencia. Pues si te bajas de 5,75 a 4,6, te vas a reducir unos 6 euros al mes. Si bajas 2 tramos, te puedes ahorrar unos 10-12 euros al mes. Esto por potencia. ¿Qué es esto de la TUR? Lo que hablamos del mercado libre o mercado regulado. El mercado regulado, que es lo que estamos viendo ahora como PVPC, que significa precio voluntario del pequeño consumidor, lo que antes se le llamaba la TUR, la tarifa de último recurso, es una tarifa que está regulada por el gobierno y solo la ofrecen estas 5 compañías, que son las comercializadoras de referencia, son las grandes. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, son estas compañías. Estas nos dan derecho a acogernos al bono social. El bono social es una reducción del 25% en la factura sobre la potencia y sobre la energía, pero solamente algunas, y es como una ayuda para algunas familias vulnerables que se llaman, algunos pensionistas, que todas las personas de la vivienda estén en el paro, familias numerosas. Pero bueno, esto lo podéis encontrar fácilmente por internet. ¿Qué característica tiene la TUR? Este mercado regulado, que el precio de la electricidad, el precio es variable. El precio cambia cada hora y cada día. Es decir, que no podemos saber cuánto voy a pagar la semana que viene por la luz. No lo sé. El precio cambia cada día y cada hora. Es lo que podemos ver aquí. Esta curva se publica cada día en Red Eléctrica y se puede consultar por internet. Esta curva, que se publica aproximadamente a las 8:30 de la noche, nos indicará el precio de la electricidad para el día siguiente. Entonces, si yo tengo la TUR normal, el PVPC normal, es esta línea de color rojo. Entonces, yo sé que el día siguiente la electricidad tendrá este precio durante las 24 horas del día. Es decir, cada hora le corresponde este precio concreto de aquí. ¿Sí? Con lo cual, la idea es que tú puedas gestionar los electrodomésticos en función de cuando el precio está más barato. Esta es la idea que nos venden. ¿Qué pasa? Que estos precios que se publican cada día para el día siguiente son distintos cada día y cada mes. Y si miramos los históricos, podemos ver que el precio del PVPC en invierno es muy caro. Si comprobamos días de enero del año pasado, podemos ver que hay horas, sobre todo por la noche, que el precio del PVPC estaba sobre los 0,17, 0,18 euros el kilovatio hora, que justamente en invierno es cuando más electricidad gastamos. Y además por la noche, es cuando hace frío, las luces se encienden ya muy temprano, a las 5 de la tarde ya tenemos las luces encendidas, hace frío, se encienden estufas, normalmente cocinamos más platos más calientes, encendemos la vitro, es decir, gastamos más electricidad. Pues justamente el PVPC es muy caro en invierno.
Por eso el mercado libre es una opción a la larga más económica, porque las comercializadoras del mercado libre nos ofrecen precios fijos durante todo el año y que están alrededor de los 0,123, 0,125 euros el kilovatio hora. 24 horas al día, 365 al año, fijos, en invierno y en verano. Y son precios muy buenos que además no nos cargan ningún margen en el término de peaje de potencia, que hemos visto que antes el PVPC sí que nos cargan un margen de comercialización. Entonces, es muy interesante que la gente considere estar en el mercado libre con una empresa, que además hay empresas que nos venden la electricidad renovable, 100% de origen renovable, y además son empresas con total transparencia, sin engaños en las facturas, con una gestión a través online, con atención telefónica, e invierten en proyectos sociales, en proyectos comunitarios de fotovoltaica para autoconsumo en comunidades. Entonces, yo os invito a que busquéis estas pequeñas empresas, por ejemplo, Hola Luz, aquí tenemos Som Energía, hay muchísimas más, están todas en la web y hay un montón. Otra cosa muy interesante a conocer en estos peajes 2.0 y 2.1 y que todo el mundo puede acceder a ello son las... ahora que nos están cambiando los valores electrónicos, es poder acceder, y todo el mundo lo puede hacer, a través de la zona privada de Endesa, este link de aquí que nos sale en la factura. Y si alguien tiene otra distribuidora en España, también le saldrá. Nosotros podemos acceder a descargarnos los datos de nuestro contador. Y lo puede hacer todo el mundo. Y esto no se sabe. Si nos registramos a través de nuestra distribuidora, podemos acceder a ver cómo estamos gastando la electricidad en nuestra vivienda o en nuestro local. Y podemos ver esto, por ejemplo, un gráfico de este tipo. Para un día concreto, yo puedo ver hora a hora cómo estoy gastando la electricidad. Y esto me da muchísima información. Puedo saber si tengo consumos parásitos en la noche, si tengo puntas de consumo, y luego poder detectar por qué tengo estas puntas. ¿Qué aparato me está haciendo que yo tenga estas puntas? ¿Qué es lo que más me consume? Pues puedo visualizar estos gráficos horarios. También me puedo descargar en formato Excel. Es decir, por distintos días, el consumo, los kilovatios hora que yo estoy gastando hora a hora. Y esto lo puedo luego yo pasar en tablas Excel, en gráficos. Es decir, la información de cómo yo estoy consumiendo la energía la puedo descargar del contador, simplemente registrándome a través de la distribuidora, y nos salen todas las facturas. Y esto la gente no lo sabe. Pues invito también a que todo el mundo se registre, sean viviendas, sean comercios, porque podemos acceder a la información que justamente los contadores electrónicos están registrando cada día y de manera horaria. Y es una información muy útil. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos si tenemos el contador electrónico o no lo tenemos? O si lo tenemos, si nos está funcionando. Pues esto nos lo indica en la factura. Por ejemplo, aquí tengo una factura que me está diciendo, no sé si lo veis aquí, tipo de contador. Aquí, tipo de contador. Me está diciendo que yo tengo contratado el PVPC y que tengo un contador que no es inteligente. ¿Veis? Tipo de contador, sin contador inteligente efectivamente integrado en el sistema de telegestión. Es decir, que aunque yo tenga el PVPC, que significa que yo tengo un precio horario y que este precio horario se me va a multiplicar por el consumo que yo haga hora a hora,
Si yo no tengo un contador inteligente o lo puedo tener pero que no esté funcionando, entonces da igual que yo consuma por la mañana a las 4 de la madrugada porque la energía es más barata, da igual, porque si no tengo el contador electrónico que está funcionando, no va a saber en qué horas yo estoy consumiendo. Entonces, en todos estos casos se aplica un perfil estándar que tiene esta forma de aquí. Todo esto está regulado también por ley. Toda esta información la podéis encontrar ampliada en todos los real decretos que regulan el PVPC, que como antes habéis dicho, ha cambiado cambió y ha habido modificaciones, igual que el bono social entró la semana pasada también a las nuevas condiciones del bono social. Todo esto lo podéis encontrar por internet. Otra cosa interesante es conocer también que vosotros, el contador, que tenéis todo el mundo en casa, estos contadores electrónicos, a partir de los meses que tiene los contadores, podéis entrar con estos códigos que nos dan el display y podéis también observar in situ los valores que nos está registrando el contador. Es decir, que tocando estos botones vais entrando en unos menús y submenús que nos dan toda esta información in situ. Potencias, maxímetros, energías reactivas. Entonces, si estáis a veces en algún local, en algún suministro in situ, a través del contador ya podéis entrar y mirar potencias, maxímetros, energías de históricos de los últimos meses y saber entonces por dónde van los tiros, sin tener las facturas a mano, ¿no? Otro tema muy importante en estos peajes 2.0 y 2.1 son la discriminación horaria. La discriminación horaria nos permite tener, digamos, dos precios. Un precio un poco caro y luego un precio muy barato. Y en base a estos horarios, lo que se llama punta y valle, punta es el horario caro y valle es el horario barato. Aquí lo podemos ver dependiendo si es invierno o verano. Por ejemplo, pues en invierno, ¿no? Desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche estaríamos en el horario punta, que estaríamos pagando un precio un poco más caro de lo normal. Pero es que a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 del mediodía del día siguiente, la electricidad es muy barata. Entonces, si podemos hacer uso de la electricidad en estos horarios, en los horarios valle, nos podemos ahorrar bastante dinero en la factura eléctrica. Es decir, muy interesante tener en cuenta la discriminación horaria. Y justamente, si entramos en el contador electrónico, en estas tablas Excel, podemos poner en gráfico y podemos valorar justamente pues estos consumos que nosotros tenemos desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía. Y podemos calcular fácilmente y simular qué ahorros podemos tener si tenemos contratado la discriminación horaria. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo de una factura de un cliente que tiene contratado, lo podemos ver aquí, 13,8 kilovatios. ¿Sí? Tiene contratados 13,8. Por lo tanto, es una 2.1. Y este cliente nos dice, ostras, es que estoy pagando mucho de luz. Y efectivamente, está pagando 2.500 euros en la factura. Y dice, es que me quiero reducir la potencia porque pago mucho. En este caso, este cliente, la opción es reducir potencia. Pues la respuesta es no. Vamos a ver por qué. Porque de los 2.500 euros que paga, en cuanto a potencia, son unos 100 euros. De 2.500, 100 euros, que es por potencia, no es significativamente importante.
Aquí el problema no lo tiene por potencia contratada, que como hemos dicho, si le bajamos un tramo o dos, se va a reducir 6, 12, 15 euros al mes. Es decir, que no es sustancial el ahorro, para nada. El problema aquí en esta factura, ¿dónde lo tiene? En la energía. En estos 1.800 euros de aquí. Aquí está el problema. El problema lo tienen que consume muchísimo. ¿Por qué es así? Porque esto, por ejemplo, es el caso muy típico de un bar o de un restaurante, que son locales que tienen potencias de 10, 12, 13, 15 kilovatios, pero están en una 2.1. Entonces, cuando estamos en una 2.1, se está pagando el precio de la electricidad pues sobre los 0,13, 0,14 euros el kilovatio hora. Si son locales que consumen mucho, como un restaurante que está consumiendo 12.000 kilovatios hora, pues simplemente multiplicar mucho consumo por un precio caro de 0,14, 0,15 euros kilovatio hora, pues esta persona, este cliente está pagando muchísimo, muchísimo. Entonces, el problema en esta factura es el consumo, que está pagando muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero es que en las 2.0 y en las 2.1 funciona así. Se paga un precio por la electricidad. Y si queremos pagar dos precios, un caro y un barato, tenemos que coger la discriminación horaria. ¿Qué es lo que pasa en las 3.0? Las 3.0, que es donde hay el gran potencial de ahorro, que es a partir de 15 kilovatios, entonces el precio de la electricidad es mucho más barato. Entonces veremos que un cliente de este tipo se puede ahorrar muchísimo, pero muchísimo dinero si justamente le hacemos un aumento de potencia y le pasamos a contratar una 3.0, porque entonces tendrá el mismo consumo, pero el precio de la electricidad es mucho más barato. Y en una 3.0, todo el mundo pasa a tener 3 periodos. Es decir, es como si la discriminación horaria que hemos visto antes aquí, en la 2.0 o en la 2.1, pero en la 3.0 la tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene una discriminación que son punta, llano y valle. Son estos 3 horarios. Lo que se le llama muchas veces en las facturas P1, P2 y P3. Y estos son los horarios, en función de si es invierno y verano. Siempre. Y esto es por ley, estos horarios. Aquí lo podemos ver mejor. Es decir, en verano, P1, que son las horas caras de la electricidad, son entre las 12 y las 3 del mediodía. Pero en invierno P1 cambia y son por la tarde, estas horas. P3, que es el horario barato, es por la noche. Y P2 es el resto. Y esto está regulado por ley. Estos horarios son para todo el mundo que tenga una 3.0. Entonces, P1 son las horas en que pagaremos un precio caro de la electricidad. Pero este precio caro, estamos hablando de unos valores de unos 0,11, 0,12 euros kilovatio hora. Es decir, el precio caro de una 3.0 es más barato que el precio que se está pagando en una 2.0 o 2.1. Y por supuesto, P2 y P3, que son más baratos aún, pues los precios de P2 pueden estar alrededor de 0,08, 0,09 euros el kilovatio hora, y P3, pues podemos estar hablando de 0,05, 0,06, 0,07 euros el kilovatio hora. Es decir, son precios mucho más baratos que una 2.1. Entonces, con esto, a mucha gente que tiene una 2.1, pero tiene mucho consumo, que pueden ser muchas tiendas, bares, restaurantes, pequeñas industrias,
y están en una 2.1 que tienen contratados 11, 13, 14, 15 kilovatios, les interesa justamente pasarse de 15 para hacer el salto de peaje de una 2.1 a una 3.0 porque el precio de la electricidad es mucho más barato. Esto es muy importante y que se sepa. Y luego la gente también, si ellos mismos pueden pasarse consumos que hagan en estas horas caras de P1, en función de si es invierno o verano, y pueden pasar estos horarios a P2 o a P3, se van a ahorrar aún más dinero porque P2 es más barato que P1. Es decir, modificando hábitos de consumo y modificando en qué horas yo hago el consumo de mi energía, puedo ahorrar muchísimo dinero. Y luego viene la parte de los peajes. Para el tema de los peajes en la 3.0 son estos de aquí, por potencia, y están regulados también por ley. Son los que salen en aquellas órdenes. Están publicados en Internet. Estos precios que son fijos tienen estos valores de euros kilovatio año y son distintos para P1, P2 y P3. Y esto significa que yo puedo contratar también distintas potencias en P1, en P2 y en P3. Cosa que en un peaje 2.0 o 2.1 no. Yo en mi casa contrato 4,6 y es la potencia contratada que tengo. Pero en una 3.0 no. Puedo contratar, por ejemplo, 20 kilovatios en P1, puedo contratar 70 kilovatios en P2 y en P3, que es por la noche que a lo mejor no tengo consumo, pues puedo contratar 2 kilovatios, solo 2, y voy a pagar estos kilovatios que yo contrato por estos euros. Es decir, que puedo optimizar mucho la potencia contratada teniendo en cuenta P1, P2 y P3. Vamos a ver un ejemplo. Esta factura, este cliente tiene contratado 44 kilovatios en P1, 44 kilovatios en P2 y 80 kilovatios en P3. Vamos a ver que este cliente, por ejemplo, pues llegó la crisis, le ha bajado el trabajo. Imaginemos que es una carpintería, una pequeña nave industrial. Ha tenido que parar algunas máquinas, le ha bajado la producción. Total, que se puede bajar la potencia y se la puede bajar, en vez de 44, se puede contratar 27, 27 y en P3, 39. ¿Cuánto se va a ahorrar este cliente? Si pasa de 44 a 27, pues hasta ahora estará pagando 44 kilovatios que tiene contratados en P1 por este término que es el peaje de potencia para P1. Esto es lo que paga en P1 al año para los 44 kilovatios. Si ahora reducimos de 44 a 27, el peaje es el mismo, pero como la potencia baja, esto es lo que va a pagar. Es decir, se está ahorrando 600, 700 euros al año. Pero en P2 se va a reducir también a lo que va a pagar. Si en P2 tenía contratados 44 y antes estaba pagando esto, que esto es el peaje para P2, si le bajamos la potencia a 27, este es el término de peaje que está fijado por ley, esto es lo que va a pagar ahora. Y antes, en P3 tenía 80. Esto es el peaje de P3, con lo cual esto es lo que pagaba en P3. Si ahora le bajamos la potencia de 80 a 39, esto es lo que va a pagar ahora. Es decir, este cliente al año, solamente por potencia, por peaje de acceso por potencia, es decir, aunque no consuma nada, aunque no encienda una bombilla, este cliente pagaba al año 4.170 euros. Y luego hay que sumarle los impuestos.
si yo ahora le hago la reducción de potencia, va a pagar esto de aquí. Es decir, se va a ahorrar casi 2.000 euros por reducir la potencia. Simplemente 2.000 euros. Luego hay el ahorro que puede tener por energía consumida. Pero vemos que aquí es donde habrá muchísimo trabajo a hacer, en optimizar las potencias contratadas. La clave estará también en si un cliente me tiene estas potencias, ¿qué potencias nuevas le tengo que yo contratar? Pues, ¿cómo yo voy a saber qué potencias le puedo contratar? Pues aquí es donde entrará en juego lo que se le llama el maxímetro. El maxímetro es, y lo tiene todo el mundo, está integrado en todos los contadores y lo tiene todo el mundo que tiene más de 15 kilovatios, es decir, en todas las 3.0. Y es la manera de facturar el peaje por potencia. Y el maxímetro lo que hace, a diferencia del ICP, que el ICP está integrado ahora en todos en los contadores electrónicos, el ICP, que antes lo teníamos en el cuadro de la vivienda, si nosotros teníamos un ICP de 30 amperios, cuando nosotros en el contador nos pasamos de 30 amperios, se nos salta la luz y nos quedamos sin luz. Por eso la potencia contratada en las viviendas, cuando nos pasamos, nos quedamos sin luz, salta la luz. Pero en las 3.0 hay el maxímetro. Y el maxímetro, digamos que no es el ICP. No nos salta la luz si nos pasamos. El maxímetro lo que hace es, nos registra la potencia media cuarto horaria. Es decir, en 15 minutos, entramos en periodos de 15 minutos, me registra la potencia media. Y al final del mes, el maxímetro, que es el que nos saldrá en la factura, de todas estas potencias medias de cada 15 minutos, nos coge el valor más alto de todo el mes. Y este valor más alto de todo el mes es el que nos saldrá en la factura. Entonces, esto, si alguien tiene un consumo, una potencia lineal, estándar, constante, pues el maxímetro me va a registrar esta potencia media. Lo que pasa es que el maxímetro es muy interesante en industrias, en casos donde tenemos puntas. Un ejemplo muy claro es una comunidad de vecinos. Una comunidad de vecinos que tiene los servicios comunes. Tenemos, por ejemplo, la iluminación, ¿no?, de la escalera, que tiene una potencia pues muy pequeña, ¿no? Pueden ser, es que ni 1 kilovatio, ¿no?, de luz. Pero luego hay los ascensores. Hay comunidades que puedo tener un ascensor, 2, 3 ascensores, las bombas de agua, es decir, equipos que un ascensor me puede consumir, me puede demandar 6, 7 kilovatios. Si tengo 2 y funcionan a la vez, pues necesito 14 kilovatios. Es decir, es una potencia que yo necesito en aquel momento. Pero es una potencia que dura unos segundos. Entonces, yo en una comunidad, si hago el registro, que esto es lo que hará el contador, puedo tener un perfil como veo en este gráfico. Puntas donde se enciende el ascensor o se encienden bombas, pero que solo son un segundo. Unos segundos. Cuando yo hago la media de esta potencia, la hago la media durante 15 minutos, a lo mejor la potencia media es esta, ¿no? Y estamos hablando de una potencia media, por ejemplo, de 2 kilovatios, cuando tengo puntas a lo mejor de 20, ¿sí? Pero la potencia media a lo mejor son 2. Pues esta potencia media de 15 minutos es lo que me registra el maxímetro y es lo que me saldrá en la factura. Y el valor más elevado de todo el mes es el que me sale en la factura en distintas tablas. Dependiendo de la compañía, me sale, tendrá un formato u otro. Por ejemplo, Endesa
pues lo indica aquí. En todas las facturas, maxímetros. Estos son dos facturas distintas. Y aquí veo que me da para P1, P2 y P3, o en este caso P4, P5 y P6, que esto se corresponde. P4 es lo mismo que P1, es el mismo horario, P4 que P1, pero en fines de semana. P5 es lo mismo que P2, pero para fines de semana. Y P6 es lo mismo que P3, pero en fines de semana. Entonces yo veo que en P1, en P2, en P3, P4, el maxímetro me está diciendo 1 kilovatio, 1, 0, 1, 1, 0. Esto es la potencia media de 15 minutos, la máxima de todo el mes. Y esto es lo que el maxímetro lo que se me tiene que facturar. Entonces, hay lo que se le llama la regla del maxímetro. Y ahora la veremos. En este caso, el maxímetro son valores más elevados, ¿no? Estamos hablando que en P1, en P2, son unos 80 kilovatios, 30 y tantos. Aquí en P4, 90. Aquí 105. Es decir, en P5, que sería igual que P2, pero en fines de semana. Esto seguramente puede ser el ejemplo, por ejemplo, de un teatro, una discoteca, algo que en el fin de semana, en el horario de P2, pero como sería un sábado o un domingo es P5, pues tengo una punta muy elevada, 105 kilovatios, ¿no? Pero aquí me da la información de los maxímetros y esto es muy valuoso. Esto es importantísimo para yo poder hacer las optimizaciones de potencia. Entonces, ¿cómo nos facturan en una 3.0? Y aquí está la regla del maxímetro. Esto de aquí. Y esto es la clave y el truco de todas las facturas en una 3.0. Los peajes en una 3.0 son siguiendo esta regla, lo que se le llama la regla del maxímetro. Es decir, yo voy a contratar, hemos dicho, puedo contratar 3 potencias distintas en P1, en P2 y en P3. Entonces, yo tendré 3 valores distintos también de maxímetro. Esta potencia de maxímetro que me sale en la factura es lo que sale aquí como PM. Y PC es la potencia contratada. Entonces, para cada periodo, si la potencia facturar, la potencia que me van a cobrar en mi factura, tiene que seguir estas reglas. Si la potencia que marca el maxímetro está por debajo del 85% de la potencia contratada, la potencia a facturar será el 85% de la contratada. Si la potencia que marca el maxímetro está entre el 85% y el 105% de la potencia contratada, la potencia que me van a facturar es la potencia del maxímetro. Y si la potencia que marca el maxímetro está por encima del 105% de la potencia contratada, es decir, penalización por exceso de potencia, la potencia a facturar me van a penalizar y voy a pagar esto de aquí. Es decir, la potencia del maxímetro más el doble de la potencia del maxímetro menos el 105% de la contratada. Esta fórmula es una penalización. ¿Qué pasa en los maxímetros? Que como no hay ICP, yo puedo tener, por ejemplo, pues vamos a poner el ejemplo que yo tengo contratados 30 kilovatios. 30 en P1, en P2 y en P3. Si el maxímetro, ¿no? El maxímetro, esta tabla de aquí,
me marca, por ejemplo, en P1, me marca en mi factura que tengo un maxímetro de 12 kilovatios. Si yo tengo contratados 30, vamos a coger otra vez aquello. Si yo tengo contratados 30, es decir, potencia contratados 30, y el maxímetro me marca 12, como el maxímetro estaría en este caso de aquí, el maxímetro 12 está por debajo del 85% de la contratada, la potencia a facturar tiene que ser la potencia contratada, que son 30 multiplicado por 0,85. 30 multiplicado por 0,85 es la potencia que me tienen que facturar. ¿Qué es lo que pasa? Que si el maxímetro me está dando 12 y veo que en las distintas facturas me sale 12 o alrededor de 12 y yo tengo contratados 30, pues significa que yo puedo bajar de 30 pues, y contratar menos. Si no los 12, pues puedo contratar 13, 14, 15. Es decir, que el maxímetro son los valores que me darán la pista para qué potencia tengo que contratar. ¿Qué pasa si yo tengo contratados 30 kilovatios y llega el fin de semana y hay un exceso de potencia y el maxímetro me registra pues 70 kilovatios? Si el maxímetro son 70 y yo tengo contratados 30, como me estoy pasando del 105% de la potencia contratada, me van a penalizar. Entonces, en la factura me van a aplicar esta fórmula, donde PM serán 70 más el doble de la potencia del maxímetro menos esto. Si esto lo ponemos, significará que nos penalizan muchísimo. Y cuanto más me pase, más voy a pagar. Entonces, hay muchos casos, que tienen potencias contratadas, han ido ampliando, pues han renovado, han ampliado el local, han puesto más aparatos, con lo cual han puesto más potencia instalada. Entonces, en la factura les están penalizando porque el maxímetro está registrando potencias más elevadas de la contratada. Como no hay ICP, no les salta la luz y entonces en la factura les están penalizando muchísimo. Y esto lo veremos en las facturas. Y son clientes que están pagando muchísimo por penalización. Entonces, en estos casos, nos interesa hacer aumentos de potencia. No reducciones, sino aumentos. Entonces, esta regla del maxímetro y analizando los maxímetros que nos dan en las facturas, que ya existen, esto es la clave para optimizar potencias contratadas en clientes. Como nosotros los maxímetros los conocemos, nosotros podemos pedirle al cliente un histórico de las últimas 12 facturas. Es decir, yo sabré los maxímetros de cada mes, los maxímetros reales del último año. Como yo sé las potencias máximas que me está registrando el contador, sabré perfectamente y con toda seguridad qué potencia le puedo contratar. Y como yo sé el peaje que vale, que son estos de aquí, yo sé los kilovatios que va a pagar, son estos que están regulados por ley, lo que va a pagar por peaje de potencia, simplemente tendré que multiplicar por la nueva potencia que le contrato y sabré directamente el ahorro garantizado que va a tener el cliente cada mes o durante todo el año. Entonces, es muy fácil hacerse un Excel para cada mes poniendo estos peajes mes a mes y con las distintas potencias que le voy a contratar en P1, P2 y P3. Y voy a saber el ahorro que tendrá.
Aquí, por ejemplo, una factura. Esto es una 3.0 que tiene contratados, si lo vemos aquí, potencias. Es una factura con una comercializadora, Audax, una de las muchas que hay. Este cliente tiene contratado 99, 99 y 99 en P1, P2 y P3. Este cliente está pagando una factura al mes de casi 1.000 euros. ¿Cuánto es de energía y cuánto es de potencia? Esto es lo que paga por energía. ¿Veis? 42, aquí casi 100 euros y estos 6. Es lo que paga en P1, P2 y P3. Estos son los kilovatios hora que hacen P1, en P2 y en P3. Multiplicado por este precio de la electricidad, euros kilovatio hora en P1, P2 y P3. Es un cliente que no gasta mucho, tiene un consumo pequeño, paga un precio más o menos normal de la electricidad, con lo cual está pagando, pues aquí lo vemos, unos 150 euros al mes, 150 de electricidad por consumo. ¿Por qué está pagando 1.000 euros al mes? 1.000 euros, si por energía por consumo paga ni 150. ¿De dónde está pagando tanto dineral? Pues es de aquí, de potencia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Potencia, que es peaje de acceso. Claro, este cliente, ¿cuántos tiene contratados? 99, 99, 99. ¿Qué me dice el maxímetro que sale aquí? Sale aquí, en todas las facturas me lo dice. En P1 el maxímetro marca 11, en P2 11 y en P3 5. P4, P5 y P6, que es fines de semana, 0, 0, 0 porque tiene cerrado. Entonces, si yo cojo las 12 facturas de todo un año, es decir, tengo un histórico de todo un año, y las facturas más o menos, los maxímetros, están alrededor de estos valores, ¿sí? Yo puedo tener con toda seguridad que le podía contratar, pues estas potencias de maxímetro. Como él tiene contratados 99 y el maxímetro me marca 11, 11 y 5, como es según la regla del maxímetro, como 11, 11 y 5 es menos del 85% de la potencia contratada, que son 99, 99, 99, me están facturando en P1, en P2 y en P3 el 85% de 99, que son 84,15, que son estos kilovatios que me facturan aquí. ¿Veis? 84,15 multiplicado por el precio del peaje. Esto es lo que está pagando en P1, en P2 y en P3. Pero ¿qué pasa? Que sigue pagando muchísimo. Yo aquí lo que le tendría que hacer es una reducción de potencia, clarísimamente. ¿A cuánto? Pues al estudio que yo hiciera en base al histórico, pero sí le podía contratar perfectamente alrededor de, pues, de los 11, 12, 13, 14 o 15 kilovatios, siempre teniendo en cuenta que en uno de los periodos tendré que estar por encima de los 15 para que yo pueda estar dentro del peaje 3.0. En conclusión, este cliente se puede ahorrar muchísimo dinero, simplemente por potencia contratada. Es decir, le bajaríamos estos precios un montón. Simplemente por potencia, sin tener que hacer nada. Simplemente cambiando potencia. Y la clave de todo me lo darán los maxímetros. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esto, que es así es como plantearíamos nosotros el estudio, al reducir potencias o al aumentar potencias, si fuese el caso, tenemos todo el tema de compañía, todo el tema de los vademecums y de los contadores. Reducir o bajar potencias significa que a lo mejor tenemos que cambiar el armario donde está el contador, lo que es el TMF10 a TMF1, los transformadores de intensidad. Entonces, esto tan simple que vemos para aumentar o bajar potencia en base a los maxímetros, que es así de simple,
Luego tenemos que tener en cuenta que en función de si bajamos o subimos potencias, hay todo un tema de vademecums, de unos costes indirectos que tenemos que tener en cuenta. Si son aumentos de potencia, hay todo lo que son derechos de enganche, aumentos, y actuaciones en contadores. Hay todas unas cuotas que están perfectamente reguladas y hay que conocerlas también. Y lo que son reducciones de potencia nos puede también puede significar también que tengamos que cambiar el armario del contador o tener que cambiar transformadores de intensidad. Pero estos son unos costes perfectamente que se pueden conocer y podemos valorar hasta qué potencia puedo bajarle. Entonces, un ejemplo como el que habíamos visto antes, que tenía contratados 99, en vez de reducirle a 15 o 16 kilovatios, puede ser que en uno de los periodos, en P3, que es el más barato, por ejemplo, le mantenga 44 kilovatios. Esto lo veréis en muchos sitios. Puedo mantener 44 kilovatios por no tener que cambiar el armario de TMF10 a TMF1. Entonces yo mantengo P3 en 44 y P1 y P2 se lo puedo bajar a 12-13 kilovatios. De esta manera le voy a bajar muchísimo el término de potencia sin yo tener que cambiar el armario. Aquí os enseño un ejemplo de un cliente que tiene contratados, por ejemplo, 40, 40 y 40, lo vemos aquí, potencia contratada, tiene contratados 40 en P1, en P2 y en P3. Cuando miro los maxímetros, aquí, veo que está por encima de los 40. Entonces, tengo penalizaciones. Y Endesa, por ejemplo, Endesa nos da siempre unas tablas de este formato. Esto es una factura tipo Endesa. Y aquí en el desglose de precios ya me indica claramente que en el término de potencia se me va a facturar con excesos en P1 y en P2. Estos excesos, el cliente tenía contratados 40 kilovatios, el maxímetro marca más de 40, por lo tanto tengo las penalizaciones con aquella fórmula que hemos visto. Endesa ya me lo calcula y me lo pone aquí. Estas penalizaciones se traducen pues en una penalización en euros que sale en la factura. Entonces, un cliente de este tipo lo que necesitaría sería aumentar potencia. Es decir, que nos encontraremos muchos casos en que hay que reducir potencia, pero también hay muchos clientes que lo que necesitan es aumentar potencia. Teniendo en cuenta que cuando aumentamos potencia vamos a entrar con todo el tema de pedir a la distribuidora que queremos hacer un aumento de potencia, con lo cual tendremos que pagar todos los peajes de acceso y peajes de extensión por este aumento de potencia, que estos valores son perfectamente cuantificables, es decir, que lo podemos valorar perfectamente. Y luego también nos va a entrar el tema legal. Todo lo que sea aumentos de potencia vamos a necesitar boletines y en su caso proyectos si le toca proyecto. Todo esto conforme el REBT, el reglamento de baja tensión. En resumen, bueno, hemos explicado un poco el tema de las facturas, no nos da tiempo para más. Tema de las facturas, para resumir un poco, 2.0 y 2.1 hay poco margen de maniobra porque la potencia contratada es la potencia que nos facturan. Cada tramo que queremos reducir de potencia contratada en una 2.0 o 2.1 son unos 6 euros al mes.
Cada tramo que podemos reducir va en función de las potencias normalizadas que hemos visto. Nos vamos a ahorrar 6 euros al mes y lo que vamos a pagar básicamente, si pagamos mucho en una 2.0 o 2.1, no es por potencia, porque son potencias muy bajas, de menos de 15 kilovatios. Si pagamos mucho es porque consumimos muchísimo. O consumimos mucho o pagamos un precio muy caro de la electricidad. Pero no hay más margen que este. En muchos casos hemos visto, sobre todo en 2.1, que será muy interesante hacer un aumento de potencia para pasar a una 3.0, porque la electricidad es mucho más barata y podemos jugar entonces con los maxímetros y contratar distintas potencias en P1, en P2 y en P3. Es aquí en las 3.0 donde tenemos todo el gran potencial de ahorro en muchísimos locales, contratos, comunidades de vecinos, pequeñas industrias. Pensar que la 3.0 va desde 15 kilovatios hasta 450. Es decir, un montón de industrias, hoteles, bibliotecas, edificios de la administración, están dentro de las 3.0 y todas se rigen igual, en facturación en base a la regla del maxímetro. Y nos tenemos que aprovechar de esto, de que las potencias de maxímetro nos las dan las facturas. Simplemente las tenemos que poner en un Excel, estos maxímetros, y compararlos con las nuevas potencias a contratar en base a estos maxímetros reales. Es decir, que no nos vamos a equivocar, porque no estamos estimando nada. Estamos haciéndolo en base a unos maxímetros reales, de unas facturas reales, de todo un año. Esto multiplicado por los peajes de acceso que hay, que son los euros kilovatio, contratados en P1, en P2 y en P3, que están regulados por normativa, es multiplicar. No nos podemos equivocar. Entonces, el ahorro que hay en potencia en la 3.0 es enorme. Luego, aparte, el término de energía, que la energía en una 3.0 es mucho más barata que la energía en una 2.1. Entonces, nos podemos ahorrar muchísimo también con los precios en P1, en P2 y en P3. Entonces, yo simplemente os he dado una pincelada de cómo funcionan básicamente las 2.0 y 2.1, que funcionan de una manera muy cerrada y hay poco margen de maniobra, y las 3.0. A partir de aquí, podéis vosotros mismos cogeros facturas y os las miráis. Miráis que diferentes comercializadoras os darán siempre los maxímetros. Haced comparaciones, probadlo, mirad en internet, os hacéis una pequeña hoja Excel poniendo estas potencias y estos precios de los peajes y hacéis simulaciones, practicad, buscad por internet. Hay ejemplos de cómo calcular, ejemplos con maxímetro. Nosotros aquí desde Voltimum os queremos invitar también a unos próximos webinars donde vamos a explicar un poco más en detalle algunas de las cosas que hemos visto aquí. Una de ellas es el contador electrónico. Vamos a explicar, porque es muy interesante, que en 2.0 sin 2.1 todo el mundo se puede conectar a través del contador electrónico a ver todos los datos que tenemos y nos podemos descargar lo que hemos visto, las curvas, los perfiles de consumo. Y es muy interesante. Por ejemplo, en bares. Hay bares que tienen 2.0 o 2.1 y que consumen muchísimo. Si nosotros nos registramos al contador, podremos ver desde internet cómo están consumiendo la electricidad, en qué horas y cuánta electricidad. Esto nos dará muchísima información para poder hacer una pequeña auditoría y un pequeño estudio de cómo está él consumiendo la electricidad. Entonces es muy importante y muy fácil poder registrarse aquí. Y es un derecho que todo el mundo tenemos como consumidores a obtener esta información del contador. Entonces haremos un webinar dedicado exclusivamente al contador electrónico. Luego haremos también
un webinar un poco más en detalle, hablando sobre todo de a esto que hemos visto de las 3.0, tocando algún ejemplo más de distintas comercializadoras, porque cada uno te da los maxímetros de una manera, te da los peajes en función mensual, diario, anual, utilizando distinto lenguaje. Pues haríamos un pequeño webinar solo de 3.0, pero tocando más ejemplos de distintas empresas, penalizaciones por exceso, para tener un poco más de información de cómo funciona el mercado. Y luego también un pequeño webinar sobre lo que hemos visto ahora de los cambios de contrato, ¿no? Si queremos hacer estas reducciones o aumentos de potencia, esto que hemos visto de temas legal, ¿qué me va a implicar? Hacer nuevos suministros, nuevas peticiones, derechos de engancho, derechos de acceso, peajes, cumplir el vademecum, cambios de transformadores de intensidad, etc. Pues todo esto lo vamos a ver también en un pequeño webinar concreto. Y luego, invitaros también a los cursos que se hagan presenciales, porque en los cursos presenciales se trabaja en base a una hoja Excel que ya está totalmente diseñada, donde es muy sencillo tener optimizaciones de las 3.0 directamente. Es decir, solo tenemos que introducir en estos Excels los históricos de las facturas de un año y el Excel nos va a dar perfectamente todos los ahorros en base a potencia, en base a energía, nos da gráficos y de aquí podemos sacar informes muy completos, muy visuales de ahorros y optimizaciones de facturas. Aparte, en los cursos presenciales se dan muchísimos ejemplos de reducciones de potencias con distintas comercializadoras, aumentos de potencia. Lo tocamos todo con mucha profundidad, dejando muy claro todo este procedimiento de la gestión energética en facturas. Entonces, os invito que cuando con Voltimum se hagan los cursos presenciales, quien quiera seguir formándose, quien quiera conocer perfectamente cómo funciona el mundo de las facturas, os invito a que os apuntéis, a que vengáis a los cursos presenciales, porque nos va a abrir las puertas a lo que se le llama el gestor energético en facturas, a optimizar facturas, que la verdad es que hay muchísimo mercado, hay mucha gente que está trabajando únicamente optimizando facturas eléctricas, el potencial de ahorro es muchísimo y los clientes se ahorran dinero, que es lo importante, en base muchas veces a estos cambios de contrato, simplemente optimizando potencias. Y es una formación que todo el mundo que se dedica al mundo de los proyectos eléctricos es un conocimiento que tenemos que tener todos como ingenieros, como técnicos, porque poner en valor la electricidad en todos los proyectos e instalaciones es muy importante, porque al final estamos hablando de dinero, estamos hablando de ahorro energético y todo el mundo pues nos tenemos que implicar en esto. Bueno, sin más, pues muchísimas gracias a todos por atender. Cualquier duda, pues ahora vamos a abrir un poco un turno de aclaraciones e intentar aclarar. Perdona, Joan. Vamos a abrir ahora un turno de aclaraciones de unos 10 minutos porque al final se alargan tanto que dejamos de responder algunas preguntas interesantes. Entonces, lo que hemos hecho esta vez es abrir una página en Voltimum donde tras esos 10 minutos de turno de preguntas, pues podréis dejar vuestras preguntas allí, vuestros comentarios y iremos respondiéndolos pues poco a poco, teniendo en cuenta que cada vez que se responda vuestra pregunta recibiréis un aviso y demás. O sea, así monitorizamos un poquito y nadie se queda con una duda sin responder. Si te parece a ti también bien, Joan. Sí, perfectamente. Vale, pues tú mismo voy a
Te voy a facilitar un poquito la visión del chat y tú mismo también supongo que hay algunas preguntas que es más fácil de responder ahora en directo y a lo mejor hay algunas que las ves y consideras mejor poder responderlas por escrito. Así que tú mismo las que tú consideres. Sí. Me seguís escuchando, ¿no? Sí, sí. Sí. Para aclarar una cosa de la 3.0, si hacemos reducciones de potencia, por ejemplo, en las 3.0 hay un mercado muy concreto que son las comunidades de vecinos. Aquí hay un mercado muy grande, de verdad. Todos los servicios comunes de muchos bloques de pisos, yo os explico el porqué. Muchos de los bloques que se hicieron cuando hubo el boom de la construcción se diseñaron, todo el mundo que hacía proyectos eléctricos, pues bueno, hacían el proyecto, ¿no? Se ponía un IGA, una potencia máxima admisible, y nosotros hacíamos el proyecto como ingenieros y dábamos los boletinos, el expediente al cliente, y el cliente era el que se iba a contratar. Entonces, en el boletín nosotros, en los proyectos, hablábamos siempre de potencia máxima admisible. Esta potencia máxima admisible, que es la potencia de liga, pues muchas veces se corresponde a los 25 amperios, que son los 17 kilovatios, los 40 amperios, que son los 27 kilovatios en trifásico, ¿no? Y muchas comunidades tienen estas potencias contratadas, porque el cliente se iba con el boletín que ponía esta potencia máxima admisible, se iba a la compañía a contratar y en la compañía eléctrica, en la comercializadora, le contrataban esta máxima admisible. Entonces, hay muchas comunidades, muchísimas, que tienen una potencia contratada que se corresponde a la potencia de liga de su momento. Como estas comunidades no se lo han revisado, están pagando pues esto, por 20, 30 kilovatios de potencia contratada. ¿Qué pasa? Que si miramos los maxímetros de las comunidades de vecinos, muchos son maxímetros de 1, 2, 3 kilovatios. Porque aunque tengan ascensor, bombas, lo que sea, el maxímetro, que es la potencia media de 15 minutos, los maxímetros marcan 1, 2, 3 kilovatios. Entonces, ¿esto significa que yo puedo bajar de los 20, 30 kilovatios que tengo contratados a 2 o 3? Pues esto lo puedo hacer así. Yo puedo contratar 2, 3 kilovatios en P1 y en P2, que son los dos periodos caros, donde el peaje es más caro, y no me va a saltar la luz. Si yo me entra un ascensor o dos ascensores, me darán suministro igualmente, porque el maxímetro solo marca la potencia media. Lo que pasa es que en P3 tendré que estar por encima de los 15 kilovatios, porque si yo contrato 2 o 3 kilovatios en P1, en P2 y en P3, entonces no estaré en una 3.0, sino estaré en una 2.0. Entonces, se me cambian todas estas reglas del juego. Entonces, para seguir estando en la 3.0, lo que tendría que hacer sería contratar en P1 2 kilovatios, en P2 2 kilovatios y en P3 15,001. Como en uno de los periodos, por ejemplo en P3, que es el más barato, estoy por encima de los 15, sigo estando en una 3.0 y estoy dentro de estas reglas de juego. Simplemente era aclarar esto. Luego, bueno, una cosa para aclarar lo del... Sí, lo del precio del PVPC y el mercado libre, la verdad es que, a ver, la diferencia que hay al final entre estar en el PVPC y el mercado libre, estamos hablando de muy poco dinero. Pensad que el precio en el PVPC es un precio variable, con lo cual cambia cada hora y cada día y cada mes del año. Y en el mercado libre nos dan precios fijos que son constantes todo el año, ¿no?
Al final el PVC, si sacamos un precio medio, está muy similar al precio del mercado libre. Lo que pasa es que en el PVC, en invierno, es más caro que el mercado libre. Entonces, en invierno, que es cuando más consumimos, las facturas nos vamos a pagar más en invierno, y esto en muchas familias pues les puede suponer que es cuando más gastan también, porque hay navidades, reyes, etcétera, es cuando más se gasta en Navidad. Encima es cuando te llega la factura más cara de luz. Entonces el precio, esto lo podéis comprobar mirando el PVC en invierno, en enero, es más caro. Entonces la factura de enero te saldrá más cara si tienes el PVC en invierno seguro. Lo que pasa es que luego en verano el PVC medio sí que puede estar en 0,10, 0,11, pero a la larga te sale más caro teniendo en cuenta que le tienes que sumar al precio de la energía, que son estos 0,10, 0,11, el margen que le suman por el margen de comercialización, que en el mercado libre no te lo aplican. Este margen lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, aplicando este margen en lo que le corresponde también en el término de energía, el PVPC, si hacéis la comparación, sale más caro que en el mercado libre, siempre que tengas un buen precio en el mercado libre. Y compañías del mercado libre que no te apliquen margen de comercialización, hay un montón. Uh, Yo esto aquí ni entro ni salgo, porque es un mercado libre. Podéis consultar a través de internet las muchas que hay, pero la mayoría de ellas, ¿cómo se gana el dinero? Vendiendo electricidad. Entonces, por el término de potencia, que es un dinero que se va a la distribuidora, que ellos lo cobran y se va a la distribuidora, ellos no cargan nada. Y simplemente os lo aclararán, lo preguntáis y muchas de ellas, ya os lo digo, que no os lo cobran, ¿eh? La mayoría. Sí, también aclarar, para potencias de menos de 15 kilovatios, es decir, 2.0, 2.1, la potencia facturada es la potencia contratada. Y la potencia contratada, que es la que hasta ahora estaba limitada por el ICP, que estaba en el cuadro, ahora el ICP ya no es obligatorio ponerlo, y esta potencia contratada, cuando nos la ponen, digamos, nos la taran dentro del contador. Entonces, para menos de 15 kilovatios, si yo tengo contratados a 4,6 kilovatios, si yo en un momento me paso de 4,6 kilovatios, me va a saltar la luz, me va a saltar el contador. Si yo soy un bar que tengo contratados 13,8, es decir, estoy en una 2.1, tengo contratados 20 amperios, que son 13,8 kilovatios, si yo lo enciendo todo, la cafetera, el aire acondicionado, el horno, no sé qué, y me paso de 13,8, me va a saltar la luz. ¿Por qué? Porque por menos de 15, yo tendré tarado el contador estos 13,8 kilovatios. Entonces, hay un pequeño margen que en función de la curva de disparo que tiene este ICP, que es una curva D, en función de lo que me pase, puedo aguantar unos segundos o unos minutos. Esto lo podéis ver si vais a mirar una curva D de un contador. Pero esto no es mucho de fiarse, y aparte si me paso mucho son pocos segundos. Entonces, para tenerlo claro, para menos de 15 kilovatios, a la que me pase de la potencia contratada me quedo sin luz, me va a saltar la luz. A partir de 15 es cuando entra el maxímetro y no me va a saltar la luz porque hay el maxímetro.
También tener en cuenta que sí, los contadores o el disparo de cualquier magnetotérmico son de corte omnipolar. Omnipolar significa que corta cada polo por separado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, los 13,8 kilovatios trifásicos, que son 20 amperios, a la que me pase de 20 amperios por una de las fases, me va a saltar la luz. Es decir, es muy importante tener una instalación, un buen equilibrado de fases. Sí, lo de los cambios de los armarios en tarifas 3, esto hay que cumplir el vademecum. Es decir, el vademecum, por ejemplo, el vademecum de Endesa, te separa perfectamente qué condiciones y qué requisitos técnicos tienen que cumplir los armarios de contadores de hasta 15 kilovatios, luego entre 15 y 43 kilovatios y a partir de 43 kilovatios. Estos tres tramos implica tener, pues bueno, unos armarios con unas medidas, con unos transformadores, con unos fusibles, y esto está perfectamente regulado, dibujado, perfectamente definido en el vademecum, en las normas técnicas de las distribuidoras. Entonces, esto hay que conocerlo bien y mirar por cada potencia que tenéis contratadas qué tenéis que cumplir técnicamente que os obligue la distribuidora. Esto es lo que se ve, lo que veremos un poco más en detalle en el webinar y sobre todo lo vemos muy en profundidad en los cursos presenciales, porque es lo que nos vamos a contar en la realidad, ¿no? Si queréis, si veo que hay algunas preguntas sobre el PVPC, quien tenga contratado el PVPC, que es la TUR, como el precio es horario y variable, hay un simulador a través de la web, si lo buscáis, comparador de precios o un simulador de precios de la Comisión Nacional de Mercado y Valores, que os puede comparar vuestra factura con lo que hubieseis pagado si hubieseis tenido contratado el PVPC. Entonces, este comparador, que va muy bien, podéis ver para distintos meses o distintos periodos cuánto ha costado el PVPC. Es decir, si queréis saber cuánto costó el PVPC en enero, lo ponéis ahí en enero y os da el precio medio que tuvo el PVPC en enero. Si queréis mirar enero y febrero, pues también. Por cualquier periodo lo podéis comparar. Y allí podéis ver y vosotros mismos qué precio tuvo el PVPC. Aparte de esto, a mí me gustaría, esto es una opinión personal, pero yo, por ejemplo, precio por precio, imaginemos que, bueno, pues el PVPC sale al mismo precio o un poco más, suponemos que fuese un poco más barato que el Mercado Libre. Al final el PVPC solo la pueden ofrecer las comercializadoras de referencia, que son las grandes. Endesa, Iberdrola, Gas Natural. En el Mercado Libre hay un montón de empresas que, aparte del buen precio que nos dan, nos ofrecen muchas de ellas energía 100% renovable. Entonces, esto tiene un valor que va mucho más allá de estos céntimos del kilovatio hora, mucho más allá. Nos venden energía verde, de 100% origen renovable. Aparte son empresas transparentes.
que se involucran en proyectos sociales, que invierten parte de su dinero en colaborar, en ayudar, en hacer, participan en proyectos cooperativos, invierten en proyectos de fotovoltaica en comunidades de vecinos, en proyectos, ejemplos de estos son Hola Luz, Som Energía, Aquí Energía. Hay muchos casos, los podéis encontrar por internet. Entonces, precio, y además nos ofrecen precios de 0,123, 0,125 euros el kilovatio hora. Son precios y además fijos, muy baratos. El PVPC en muchos meses están por encima. Y aparte, ellos no cobran nada por el término de potencia. Y el valor que hay detrás de estas pequeñas empresas que van creciendo cada vez más y más y más, va mucho más allá del precio del kilovatio hora, que repito, es muy bueno igualmente. No, esto que decís de si tenéis si tenéis trifásico, tú tendrás 13,8 kilovatios, que son 20 amperios, pero por fase tendrás 20 amperios multiplicado por 230. Es decir, por cada fase tendrás los 4,6 kilovatios. En total, en trifásico, puedes consumir 13,8, que son 20 amperios por raíz de 3 por 400 voltios, que es la potencia en trifásico. Pero por fase tendrás los 20 amperios, porque estamos hablando de, es omnipolar, ¿no? 20 amperios por 230 voltios por fase, es decir, 4,6 kilovatios por fase. Joan, si te parece, no sé si hay alguna pregunta que quieras contestar ahora, pero si no yo cerraría ya el turno de preguntas. Os vuelvo a copiar la página, que ya hay mucha gente que ha estado dejando comentarios. Os la pongo aquí ahora mismo en el chat para que podáis ahí dejar vuestras preguntas y Joan podrá responderlas tranquilamente. Sí. No sé si tienes una pregunta que hayas visto, Joan. Laia, perdón, yo veo como hay las preguntas hay unas muy interesantes en cuanto a PVPC y a ICPs, es decir, para suministros de 2.0 y 2.1. Entonces, con el webinar que haríamos de los contadores digitales, sí, para el registro de curvas de carga, como esto es justamente para 2.0 y 2.1 y donde tiene importancia es para quien tenga el PVPC, porque es el precio horario, es aquí donde nos interesa estas curvas de consumo diario, pues todo el mundo que quiera profundizar en PVPC, las curvas de carga y las 2.0 y 2.1, pues que asistan al webinar que hagamos de los contadores digitales. Y luego todo el mundo que quiera profundizar más también en los maxímetros y las 3.0, pues en el webinar que hagamos de las 3.0. Y luego, por supuesto, los cursos presenciales que se quieren lanzar en 10 ciudades de España por proximidad, porque allí sí que vamos a ver de manera presencial, trabajando con programa de cálculo, con hoja Excel, tocando todo esto al detalle, con muchísimos ejemplos, sobre todo muy práctico, todos estos temas. Exacto, con vuestro propio ordenador, así que sabréis exactamente cómo aplicarlo después cuando salgáis del curso, ¿verdad? Así es como lo hicimos la última vez. Entonces, bueno, dicho esto, ya sabéis, ya os ha explicado Joan, si tenéis dudas de este tipo, a qué webinar tenéis que asistir. De todas formas, como os digo, estaréis informados de los nuevos webinars, de las aperturas de los cursos presenciales, etcétera. Y si tenéis más preguntas que están fuera de estos dos o tres temas que acabamos de decir, pues a la página al enlace que os acabo de mandar. Y así tranquilamente todo el mundo puede ver las preguntas de todos los usuarios, las respuestas de Joan a todas las preguntas y es algo que podemos dejar allí para consultar pues
infinitamente, si os parece bien. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias, Joan, y nos vemos en próximos webinars. Sí, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en los próximos webinars. Así la haya. Hasta luego, chicos, que tengáis un feliz jueves.